Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con este libro, este curso de literatura inglesa y norteamericana de Jorge Luis Borges, y vamos a ir ya a la bolilla 2, que trata, como dijimos en el video de introducción de este curso, esta bolilla trata sobre la poesía cristiana y las elegías, distintas elegías. Y bien, esta clase comienza sobre la balada de Maldon, que fue un poema compuesto a fines del siglo X y cuyo tema Borges se basa para hacer una poesía propia titulada 991 AD, que sería el año en donde ocurrió esta batalla, ¿no es cierto? Y esta poesía está incluida en el libro de Borges, La moneda de hierro, del año 1976. Y bien, este poema está basado en el combate, justamente, de Maldon, y Borges dice que en la Edad Media no se caracterizaba por ficcionalizar los hechos, de modo que es muy probable que incluso los pormenores que se narran en esta poesía épica existiesen, ¿no es cierto?, hayan ocurrido de verdad. Y por lo tanto, que esta poesía haya sido compuesta por un superviviente de este combate. A continuación, Borges resume el contenido de este poema, donde, bueno, se trata básicamente de unos corsarios noruegos que llegan a la costa este de Inglaterra, en la costa de Essex. Y entonces los ingleses, o los anglosajones, le avisan al rey, al alcalde de Essex, el alcalde Maldon. Y Borges dice un detalle donde en el poema no se habla de Inglaterra como país, como patria, sino que simplemente se habla de que son los vasallos del rey de Inglaterra. Quienes lo defienden actúan en tanto vasallos del rey y no en tanto patriotas que defienden una tierra o una patria, porque estamos justamente en la Edad Media en el contexto de una sociedad feudal. Las patrias vendrían muchos siglos después. Después, más adelante, en esta misma bolilla, Borges habla de la evangelización que se dio en Inglaterra y de ciertas historias contadas por Beda. Un ejemplo es la historia de Caedmon, que era un pastor ignorante, inculto, digamos, analfabeto, y era costumbre, digamos, en las reuniones de la época, juntarse y pasar de mano en mano un arpa, y cuando te tocaba el turno tenías que recitar una poesía o cantar alguna gesta. Entonces Caedmon, ante el pánico, porque él era ignorante y no sabía recitar, huye antes de que le toque su turno y se va a dormir al establo donde están los animales. Entonces, en ese momento, la historia dice que Caedmon tiene un sueño en donde se le presenta una imagen resplandeciente que le dice que cante. Entonces, acto seguido, Caedmon le dice que él no sabe recitar ni cantar, y a continuación este ángel o esta imagen le ordena que lo haga, le ordena que cante la creación del mundo. Entonces, luego cuando se despierte, Caedmon va y le recita a la abadesa lo que había soñado. Más adelante, el propio Caedmon llegó a versificar gran parte del Antiguo Testamento, y Caedmon entonces sería considerado el primer poeta anglosajón, gracias a un don divino. Más adelante Borges habla de la poesía cristiana anglosajona y de un poema titulado The Vision o The Dream, y Borges explica que estos conceptos de sueño y visión se confundían en la Edad Media, que eran la misma cosa, de modo que por eso en la actualidad nos ha llegado con ambas traducciones. El autor de este poema se ignora, pero él mismo trata sobre un árbol resplandeciente que habla, el árbol, sobre la existencia de un todopoderoso que habría venido para salvar a la humanidad y que sube a una cruz donde es martirizado, y que la misma cruz, también personificado, ¿no?, pediría disculpas, querría pedir perdón, digamos. También Borges dice que el sentimiento por la naturaleza, que es algo que se dice que es propio de los románticos, no habría sido origen o rasgo inicial, digamos, o inventado por los románticos, sino que ya existía mucho antes, justamente en los pueblos anglosajones, especialmente
de los lugares desiertos. Esta naturaleza ligada a la soledad, a la extrema soledad y a una naturaleza totalmente desierta, ¿no? También dice Borges que otros sentimientos típicamente ingleses, ya no tanto anglosajones, sino ingleses, son la soledad y el sentimiento de la lealtad y del sentimiento del mal. Más adelante en este curso Borges habla del poema titulado El navegante, y que sería como un poema con un tono de queja por las duras condiciones de los navegantes que pasan frío y soledad extremos, y a su vez hay como cierta idealización de la navegación y cierto enaltecimiento del mar, y entonces habría también como una suerte de mezcla entre una esperanza con cierto grado de angustia por el navegar, por el rigor que tiene el mar y la navegación. Y según Borges, este sería uno de los poemas más hermosos de la poesía anglosajona. Luego Borges menciona otro poema que dice que es muy parecido también, titulado El vagabundo. Y también menciona otro titulado La ruina. Este último, La ruina, trata sobre ruinas romanas y aguas termales, y dice que el anglosajón se admiraba por toda construcción, toda arquitectura romana. También dice que este poema es de muy difícil traducción, tanto a las lenguas latinas como incluso al inglés moderno, dado que está plagado de palabras compuestas que luego se perdieron en el inglés, y que acaso podría ser traducido quizás al alemán o a las lenguas escandinavas, que conservan muchas palabras compuestas. Más adelante Borges habla sobre la prosa anglosajona y dice que era mucho más directa, con muy pocas palabras compuestas, muy sencilla, y que incluso se podría pensar que el propio anglosajón era una persona muy simple, incluso de bajo raciocinio o de bajo intelecto. Y además de esta simpleza, se caracteriza como rasgo literario en la repetición. Se dice lo mismo dos veces de manera muy próxima entre sí. Y Borges da varios ejemplos de esto. Entonces Borges contrasta esta dificultad para el razonamiento del anglosajón y su exacerbado sentimiento. Borges dice que sí era muy sentimental el inglés o el anglosajón, y recalca dos sentimientos fundamentales: la soledad, como dije antes, y también el sentimiento de lealtad y de valentía en la guerra. Borges dice también que quizás la literatura sea el arte más representativa de Inglaterra. Y a continuación habla de la dificultad que tenían los ingleses para comunicarse, para el diálogo, muy distinto de nosotros, los argentinos, incluso también de los españoles y de los italianos. En cambio, los ingleses eran muy reservados en la comunicación y en el diálogo. Y como anécdota, Borges cuenta una amistad que tuvo con un inglés que durante 5 años se frecuentaron, y recién al 5.º año se vino a enterar, luego de un diálogo muy a propósito, es decir, que venía al caso lo que contó el inglés, se vino a enterar entonces que este inglés fue un veterano de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Y dice que si esto hubiese sido el caso de un argentino, sería casi lo primero que nos enteraríamos. En cambio no, en este amigo inglés, muy reservado, recién se entera después de 5 años de conocerlo y en una conversación muy a propósito. De modo que Borges llega a aseverar, casi de modo hiperbólico podemos decir, que la poesía es el único medio de comunicación de los ingleses, dado que dice que se expresan mucho mejor a través de la poesía que a través de la prosa o del diálogo incluso. Y como ejemplo pone a Kipling, que dice que desde la poesía podía casi nombrar o explicar o expresar lo que quisiera, cualquier cosa del mundo, pero en su lengua oral huía de las personas y temía muchísimo expresarse, porque dice que no tenía esta capacidad oral, que sí la tenía de grado superlativo en la poesía. Y finalmente esta bolilla 2, que es la primera que tenemos en este libro, dado que la clase 1, como dijimos, no fue transcripta
para este curso, trata sobre un poema anglosajón titulado The Grave, traducido como La Sepultura, que fue traducido justamente por Longfellow. Y este poema es una alegoría que Borges explica el concepto de alegoría como una metáfora continuada que tiene como idea central la sepultura como la última morada o habitación del ser humano. Dice Borges también que este poema, por el inglés que tiene, puede haberse compuesto alrededor del siglo XI. Otro rasgo que dice Borges de la poesía anglosajona es la ausencia de los colores, algo muy llamativo, que no suelen aparecer colores en la poesía. Y hay ciertos críticos o ciertas opiniones que dicen que esto puede deberse al clima inglés, un clima constantemente nublado, digamos, con muchas lluvias, días grises podríamos decir, y no tan coloridos. Finalmente está la sección de preguntas de los alumnos y figuran dos en esta bolilla. Uno pregunta por el tema de las imágenes, dado que no hay colores explícitos. Le pregunta a este alumno si existen muchas imágenes en la poesía anglosajona. Borges dice que sí, que efectivamente las imágenes sí abundan, pero que suelen ser de matiz auditiva. Son imágenes relacionadas a lo sonoro, a lo auditivo, y no tanto a lo visual. Y por último, un último alumno pregunta sobre cuándo empezó a estudiarse la poesía anglosajona. Borges responde que fue en el siglo XVII y que se debió a cuestiones políticas, dado que el rey, Carlos I, decía ser descendiente de Banquo, quien a su vez decía ser descendiente del rey Arturo. De este modo, el rey Carlos I vincularía o daría legitimidad a su cargo como rey por ser un supuesto descendiente divino. Y bueno, amigos, eso fue todo lo concerniente a la bolilla 2 de este libro. Si les gustó el video, como siempre les digo, comenten, suscríbanse al canal y denle like a este video. Y bueno, continuando con este curso, como ya saben, mi idea es hacer una reseña de todo, un resumen, reseña de todo este libro. El próximo sería la bolilla 3, que trata sobre el influjo de la conquista normanda sobre el idioma y el resurgimiento de las letras en el siglo ya XIV. Hasta la próxima.